Honky Toy Coleccionista presenta. Hola queridos amigos, vamos a hablar esta mañana de un poquito las miniaturas en escala HO 1.72 que vienen siendo casi la tercera parte de una figurita de 54 milímetros. Y aquí estamos mostrando un pequeño set, un tríptico de Blue Box. La temática que más yo busco es Hong Kong. Como todos saben, bueno, por el canal se llama Honky Toy Coleccionista. Siempre busco más bien en lo que está fin con las memorias que tuve, y pues Blue Box es una de mis marcas preferidas. Y bueno, aquí estoy mostrando este tríptico que es el 77434 de la serie de Blue Box. Es un tríptico bastante curioso, porque viene siendo como el ejército alemán. Casi siempre lo que aparece son los ejércitos de los aliados, el ejército norteamericano, el ejército inglés, pero muy poquitas veces hay trípticos como tal que saquen la contraparte de la Segunda Guerra Mundial, que fueron los nazis. He tenido que sacar de la caja, por supuesto, el tríptico, las pequeñas partes, dejar ver cómo las puedo mostrar de la mejor manera. Pero me pareció muy curioso los detalles que tiene, están excepcionales. Por ejemplo, podemos ver la rueda del cañón, la ya conocida formación rocosa, las vallas de Blue Box, que siempre usó más bien este color por alguna razón. Y el decorado del fondo, siempre muy bonito, muy bien trabajado, pero que a diferencia de otros dípticos de otras marcas que usan siempre el mismo decorado, una de las particularidades de Blue Box es que ellos hacían, vamos a verlo aquí, a veces hacía pues un fondo diferente. Eso se podía ver sobre todo los trípticos y dípticos. Este es el tanquecito con las tropas de tierra. También con unos detalles muy bonitos, muy bien realizados. Es una lástima, está dentro de la cajita, o sea, sacar las piezas sería bien difícil. Había algunas que estaban sueltas y las pude fotografiar al principio, hacer mejores tomas. Y que es la pieza que es el tope, la parte de arriba del set, del tríptico. Y que bueno, como está abierto, me es más fácil poder trabajar con él y mostrarlo. Pero bueno, ya aquí podemos ver esto que estábamos hablando del decorado, cómo cambia. Creo que el de los otros anteriores va a ser el mismo, exactamente. O sea, en esta escena está el alzador de obuses ahí en el camioncito. Está bien colorido, bien bonito. Y aquí sí repitieron el mismo decorado de fondo, pero que bueno, que pega muy bien con la escena que ellos están pues mostrando. Está muy interesante este tríptico de Blue Box, inclusive variado. Básicamente siempre traen un tanquecito, traen un helicóptero, las figuritas de a pie, pero nunca había visto uno particularmente. Vamos a intentar poner los tres fuera de la cajita display. A ver si lo logro. Ahí lo logré, perfecto. Nunca había visto uno que tuviera, digamos, como exactamente un vehículo, el cañón y el tanque, más allá del helicóptero y las escenitas de los soldados, bueno, como en batalla. Este me parece bastante especial, bastante bonito. Las figuritas, para ser tan pequeñitas, están bastante bien hechas. He visto figuritas de, por ejemplo, Louis Marx, que están hechos en Hong Kong para Louis Marx, pero sin embargo no llegan a tener este grado de complejidad. Lo pueden ver inclusive
cuando pintan la figurita, y esto que eso se hacía, es una producción en masa. Quizás el pintor que hacía el trabajo de decorar las figuritas tenía que decorar al día quizás 1000 o quizás hasta más, pero está bastante bien minucioso. Hubo un trabajito bastante bonito en el terminado de las figuritas. Esta tiene una bandita amarilla aquí, a diferencia de los demás que la tienen todas en carmelita. Este pequeño video de hoy lo estoy haciendo lo mejor posible, pero bueno, aquí les tengo el mismo combat set, pero este va a ser, como pueden ver, es lo que me llama la atención del tríptico que mostré. Este va a ser el de las fuerzas aliadas, bueno, la fuerza americana o inglesa, y es lo que les explicaba. Siempre, casi siempre en Blue Box va a estar presente este helicóptero. E inclusive hay algunos vehículos que traen esa cabinita azul que distingue mucho las piezas de Blue Box. Y bueno, el camioncito, que pueden ver que es con el radar. Que el camioncito traiga este dispositivo lanzador de rockets, de cohetes, o use, lo que sea, pues no es muy común, porque normalmente lo que ellos hacían siempre era este camioncito que está aquí, que es el que traía el reflector, o a veces unos jeepies que traían unos radares. Esa lanzadera de obuses o de rocket venía en unos jeepicitos pequeños, pero casi nunca, hasta ahora, que yo recuerde, que haga memoria, creo que esta es la primera vez que lo veo, y en este color, en un camioncito como tal, no en un jeepy. O sea, es una rareza. Que aquí las figuritas están a escala con los vehículos, que fue que lo vi, me llamó mucho la atención, me resultó muy curioso, y bueno, intenté hacer el mejor trato posible hasta que lo pude conseguir. Si pueden mirar el capítulo de Jan Weffer, la historia de Jan Weffer, que es uno de los últimos que saqué, van a ver que se asemeja mucho este tríptico de Blue Box con el de Jan Weffer. Inclusive la escala de las figuritas, que no tiene que ver con la escala de este, que no llegan a ser tampoco figuritas de 54 milímetros. Muy común y muy vendido, muy bienvenido tanquecito de Blue Box. Me recuerdo que había unos pequeños blisters que tenían este tanquecito, muy común de encontrar, pero no este modelo de tanque. Inclusive lo pueden ver en el set de Team B. Tiene un tanque enorme que viene como una caja camuflajeada. Después lo voy a mostrar, pero este es el tanque más usado por Team B y otras marcas. Sé que estaban los Sherman, los Panzer, que eran los tanques alemanes. Pero bueno, ahí me tendré que ir ilustrando, aprendiendo los modelitos de los tanques y esas cosas. Bueno, es una curiosidad. Me gustaría mostrar un detalle que lo acabo de descubrir, que es en la esquinita de cada tríptico. Parece que esto es una especie de ayuda de ensamblaje. Ahí está. Miren qué curiosidad. O sea, este es el tríptico que estoy montando ahora mismo. Pasando un poco de trabajo, pero montando el tríptico dentro del display original. Ya con la figurita que la pude pegar. Cuando lo estaba montando, veo que está ese detalle. Siempre me llama la atención ese detalle en los juguetes de Hong Kong. Ok, amigos, entonces bueno, ya sabemos que es la serie 77434 de Blue Box, que trae diferentes versioncitas. O sea, la serie es la misma, pero los displaycitos, los trípticos van a traer diferentes figuras, pero todos van a andar sobre el mismo escenario. Ahora estoy mirando otra curiosidad, que el primer display de arriba en ambos sets tiene el mismo fondo. O sea, lo que va a cambiar va a ser las figuritas en este caso. Déjame un momentico chequear. Exacto, sí. El fondo de este set, las dos partes, el primer nivel y el segundo, van a ser pues exactamente idénticos. No sé cuántos serán, cuántas versiones de esta serie habrán, pero bueno, creo que son unas piezas bastante curiosas. Sí puedo notar algo también rapidito. Veo que aquí las letras están más oscuras y aquí están más claras. Quizás la diferencia estuviera ahí,
el naranja y el rojo, ¿verdad? Lo pueden ver. Y que aquí ve que dice caution, no recommended for children, bla bla bla. Y aquí en este, vaya, voy a imaginar, voy a comentar que me parece que quizás sea la serie original. Hay diferencias, por supuesto. Miren, aquí pueden ver que esto costaba 98 centavos y está impreso en la cajita. Pero bueno, que puede ser un puñito que pusieron después. Pero básicamente 98 centavos en su época, caballero. 98. Señoras y señores, amigos coleccionistas que estén viendo este podcast. Increíble. Y este, que lo sacan después con las figuras más grandes. Ya viene con el cartel, bueno, diferente. Y trae entonces esta cláusula, que no para niños pequeños, que ahora que los tengo los dos frente a frente, pues me pude dar cuenta de ese detalle. Y espero, bueno, que le haya sido de su agrado. Y vamos a seguir mostrando en este podcast. Sabemos que el mundo del coleccionismo pues no es barato, y muchas veces hay que recurrir al intercambio, hacer trueque, o esperar que quizás algo que esté en venta baje de precio y nadie lo compre. Algún otro afortunado con mejor posibilidad, y bueno, uno puede hacer de pues maravillas como esta. Para mí me parece que son piezas bastante valiosas para una colección muy bonita y difíciles de conseguir. Bueno, esto es todo por hoy y adiós para todos, un gran abrazo y nos vemos en el próximo podcast de Honky Toy Coleccionista.